Gracias. Bueno, primeramente, buenas noches a todos. Tengo que darle primero gracias a Dios porque nos da un nuevo día y una nueva oportunidad de compartir este tipo de conferencias, este tipo de conocimientos sin mezquindad, como siempre lo digo. Para mí es un honor, como lo dije en tras cámaras, poder compartir mis conocimientos contigo, con todo el equipo que forma Rotary, te hace sonreír. Y bueno, nuevamente te doy las gracias por esa calurosa bienvenida y aparte de eso, hacerme sentir como en casa siempre. Que eso para mí no tiene precio. No, con mucho Bueno, gusto, la de verdad que sí. antemano quiero darle las gracias también a todos los participantes. Quiero darle gracias a todos los participantes por mostrar su interés en esta área que es tan hermosa, a la que estoy aprendiendo día a día, como son los niños con esta condición, con labio paladar hendido. Bueno, hoy les voy a comentar lo que ha sido mi experiencia junto con las investigaciones que he estudiado en relación a los aspectos psicológicos en pacientes con labio y paladar hendido. Les voy a dar una breve introducción desde mi experiencia personal, cómo ha sido el trabajo con estos niños. El labio y paladar hendido se considera como uno de los defectos anatómicos de profundo impacto, tanto estético como funcional. Ello conlleva otras alteraciones emocionales, ya que esto va a causar una serie de repercusiones o afectaciones y va a incidir muchísimo en el núcleo familiar y sobre todo en el entorno social, que es muy importante. La identificación de las dificultades que presentan estas familias. Voy a utilizar mucho durante la conferencia el término familia, porque desde que nacemos, quienes nos representan siempre va a ser mamá o papá, o abuela o el cuidador principal. En la función de la edad del niño también va a verse afectado. Se puede distinguir fácilmente al momento de nacimiento, cuando la familia lo ve por primera vez, y luego en cada etapa de desarrollo evolutivo del niño van a irse observando y aumentando muchísimo las dificultades que ellos van a presentar a lo largo de su vida antes que ellos realicen las diferentes intervenciones para mejorar su aspecto físico. ¿Me escuchas, Néstor? Perfecto. Sí, sin Ok, problemas y también tenemos la pantalla sin problemas. ok, chévere. Bueno, comenzando ya adentrándonos al tema, cuando hablamos de afectaciones psicológicas de un paciente con labio y paladar hendido, siempre tenemos que entrar primeramente en los efectos emocionales, como es la afectación social, los padres sobreprotectores, lo que involucra esta alteración en la apariencia física, pero sobre todo en la resiliencia. Cuando hablamos de aceptación social, tenemos que saber que en la vida cotidiana de estos niños, la situación social frecuentemente depende del aspecto físico, de cómo los niños se vean ante un espejo, cómo nuestro entorno familiar o nuestro entorno social nos vean y cómo va a ser esa interacción con este defecto. Por lo tanto, los pacientes con LPH se ven afectados. El rechazo social es inminente desde el momento en que nacen y esto es un grave problema debido a que esto le va a ocasionar baja autoestima, le va a ocasionar inseguridad, soledad, depresión. Aparte, van a sufrir, o la mayoría de ellos sufren de agresión física por parte de otros niños y la sobreprotección por parte de los padres y cuidadores. Voy a citar a los autores Liminaña, Gras, Bernay y Hernández, donde ellos determinaron que la aceptación social es muy en parte al defecto de autoestima. Una colega, gran colega de Maracaibo, la psicólogo Oraina Chastín, hizo un programa sobre la autoestima de niños con fisura del labio palatina, y ella manifiesta que los problemas de autoestima en los niños es inmenso debido al rechazo que ellos han presenciado desde el nacimiento. Es tratar de identificarla
como los pensamientos negativos de sí mismo, la capacidad de solucionar problemas, las habilidades sociales que ellos van a presentar, y sobre todo, cuidadores no lo presentan o no lo manifiestan. Es importante que les hable sobre esto porque toda la incidencia va a recurrir en la aceptación social. Tenemos también que tener en cuenta que las limitaciones que ellos van a tener tanto en relaciones familiares y en las posibilidades de tener una mayor atención debido a su condición va a alterar el desarrollo y la evolución de la enfermedad. ¿Por qué hablo de esta manera? Porque los papás en cierta forma desconocen que existen programas en pro de la ayuda para sus niños. También podemos observar que el debido rechazo o la poca aceptación social que tienen los niños se van a convertir en un problema prolongado a la medida que vayan evolucionando en su edad cronológica. Ellos van a ser víctimas de mucho rechazo, de muchas carencias emocionales, carencia de afecto. Y una imperfecta apariencia puede iniciar un proceso de burlas, de acoso, y el desarrollo psicológico deficiente va a presentar consistentes sentimientos, como lo dije anteriormente, de baja autoestima y depresión. Cuando hablamos de los padres sobreprotectores, voy a citar nuevamente ahora a Ina Chacín en el 2009, que dice que los padres, debido al rechazo y al desconocimiento al momento de nacer de este niño, son capaces de no manifestarle ese amor o ese sentimiento de agrado a ese niño por medio del asombro. Ellos están impactados al momento por no recibir la información que ellos constan. Y ellos ven al niño como un castigo. ¿Por qué hablo de castigo? Cuando el papá desconoce, porque bueno, nos ha pasado en la consulta que en las ecografías no ha salido la alteración, los papás entran en una total negación y ellos no saben cómo confrontar y cómo manejar este tipo de situaciones. Los padres sobreprotectores pueden llegar a influir tanto en la vida del menor de forma positiva o negativa y llegar a transmitirle el miedo que ellos representan a que se independicen y pueda velarse por sí mismo, con el terror de que pueda verse en una situación de riesgo o de dolor. Las limitaciones también en las relaciones familiares y por lo tanto no van a recibir esa atención. Nos hemos dado cuenta que a lo largo que he tenido la oportunidad de la consulta, muchos de los pacientes que asisten siempre van acompañados de mamá o de abuela, o va acompañado de papá o de abuela, o algún cuidador externo, porque ellos la mayor parte del tiempo son retraídos, son niños que no expresan ningún tipo de sentimiento y a la vez son niños aislados, que no tienen ninguna relación con el mundo exterior. Por medio de ello es la conjugación de la aceptación social por su falta de autoestima, sus sentimientos de depresión, su rechazo propio y el rechazo de la familia. Los padres prefieren esconder lo que es la realidad de su hijo en vez de buscar atención o ayuda para mejorar la apariencia física de su hijo. Como lo mencioné anteriormente, la baja autoestima y la falta de confianza es la carencia que el paciente presenta con labio y paladar hendido. Nosotros le damos en la consulta las herramientas para actuar de manera adecuada en una determinada situación, para que tengas pensamientos positivos, crear esa autoestima y crear ese reforzamiento en cuanto a la parte conductual, a esa parte emotiva, y que él aprenda a manifestar, él aprenda a defenderse, él aprenda a expresar sus sentimientos, ya sean de alegría o de tristeza, dependiendo del caso. La satisfacción personal, en este caso, de los padres al saber que existen este tipo de programas es notoria
porque la primera frase que dice, al fin, mi hijo va a ser normal. Y es donde nosotros los psicólogos formamos un papel muy importante, porque nuestro hijo no debe de depender de una apariencia física, sino debe de depender de lo que es su alma, lo que es en general, es un ser humano. Y no debo decirle ni manifestarle nunca que él no es perfecto, porque para los ojos de una madre o un padre, mi hijo, en la circunstancia que venga, debo de recibirlo con mucho amor y tratar de evitar ese rechazo inicial por parte de los padres. Cuando hablamos de apariencia física, obviamente sabemos que hay una malformación, hay algo que ellos dicen que no es normal. Cuando los vemos en la consulta por primera vez, siempre trato de decirles, por medio de pruebas psicológicas, quiénes son, cómo se describen, cómo se ven. Y a veces utilizo la técnica de los niños cuando es figura humana, ellos se dibujan y es impresionante ver cómo se dibujan con una línea divisoria en su cara y cómo lo podemos dibujar el rostro completo y decirle que así lo vemos nosotros. En la apariencia física va a influir mucho lo que es la inserción escolar, va a influir mucho cómo lo vamos a ver o cómo lo va a ver la sociedad, si es aceptado o no en la sociedad y lamentablemente, según estudios y la realidad, muchos de estos niños los papás no los inscriben en una escuela regular, en una escuela normal, sabiendo que no tienen ninguna alteración o déficit cognitivo, simplemente por temor al rechazo o por temor al señalamiento. Cuando hablamos, por otro punto, de resiliencia, yo siempre la coloco trato de que siempre prevalezca en las presentaciones con un labio paladar hendido, porque tenemos que darle emociones positivas. Nosotros en la consulta tratamos de sentir al niño como si estuviese en casa, en una casa donde los aspectos físicos no son importantes, donde lo que debe de prevalecer es el amor y el respeto propio, trabajándole para favorecer el bienestar interpersonal, para favorecer la simpatía, para trabajar esa empatía emocional personal, que el niño pueda avanzar, que el niño pueda expresar sus sentimientos. Aparte de expresar sus sentimientos, pueda tener un mejor, incrementar su bienestar personal, su bienestar relacional, promover emociones positivas, la alegría, felicidad, la satisfacción con la vida y sobre todo la esperanza, para tener mejores niveles de salud, mejores niveles de entusiasmo en diferentes actividades y hacer a un lado todo lo que son los sentimientos negativos, los sentimientos de rechazo. Y en este punto es muy importante trabajar, o en mi caso muy particular, trabajo mucho lo que es la fe. Siempre al inicio de la charla, los papás, cuando me dicen, bueno, no sé, este es el castigo que Dios me envió. ¡Wow! Imagínense que un motivo de consulta o cuando investigo, hago una buena anamnesis de ese niño, el papá o la mamá me digan que es un castigo de Dios. Obviamente, para cualquier persona llama mucho la atención. Y yo en mi consulta suelo trabajar mucho la fe. ¿Por qué la fe? Yo pienso que indiferentemente de cualquier religión que se trabaje, la fe es muy importante, porque no tenemos que ver esto como un castigo. Por el contrario, es un regalo, es vida. Y con eso es una experiencia, es un aprendizaje que debo de tomar, que debo de afrontar y debemos mejorar y solucionar. Esto es una oportunidad que le permite al núcleo familiar crecer, avanzar en estos sentimientos positivos. Y todos van a tener una secuela psicológica, claro está, hay un problema, pero son problemas que debemos de tratarlo desde la sensibilidad y el rechazo que ellos mismos manifiestan como primeras personas a su hijo. Entonces es importante
trabajar lo que es la psicología positiva, esa resiliencia, ese buen comportamiento, porque estos niños efectivamente su problema afecta muchísimo su autoestima y su desenvolvimiento emocional. Vamos ahora con los efectos cognitivos. Bueno, ¿por qué coloco el autoconcepto? El autoconcepto, al momento de la consulta, lo primero que le decimos a un niño es cómo me veo, cómo me siento, cómo estoy. Y los niños son vistos como seres felices, seres brillantes. Y siempre lo digo porque cuando tenemos la oportunidad de trabajar con un niño con labio y paladar hendido, la mirada me puede expresar tristeza o me puede expresar alegría. Las investigaciones han demostrado en el Clifford, lo cito en 1987, que los niños atractivos son vistos por otros como más brillantes, teniendo un trato y un comportamiento social más positivo que los niños que son menos atractivos. Los niños en la escuela sufren de bullying, los niños en la escuela sufren de rechazo, los niños en la escuela sufren de señalamientos directos, simplemente por su defecto físico. Y ellos tienen una alta incidencia de burla, apariencia y van a estima